Hola, profesor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a esperar un momentito que se incorporen para iniciar. Gracias. Sí, gracias. Profesor, buenos días. Hola. Antes de que iniciemos, solamente es para avisar que el compañero Javier no está en posibilidad ahorita de ingresar. Tiene Ok. unos detalles personales y al parecer también le van a estar abriendo plataforma Plataformas. para Ok. la entrega, nada más para que esperemos lo pueda considerar. Sí, gracias. Sí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Ya nada más que vamos a ir preparando. Entonces, ¿usted daba clases en Conalep, profe? Llevo casi 15 años. Yo pasé por esa escuela también. ¿Así? Sí, ¿Hace cuánto? 2000. No, ya tiene mucho, ¿no? Yo llegué ahí en el 2005, creo, 2006. No, entonces ya no me tocó. Sí, sí. Fui corrido de ahí 2 veces, pero ¿Te corrieron 2 terminé. veces? Pero insististe. Se brincaba Sí, de la barda. Pues es que lo es lógico. Es lo más común, brincarse, hasta que se quedaban atorados en la reja. sí. O ya les Era, daba miedo brincar. era de los pintores estratégicos en esa escuela. Exacto. Entonces tú eras el artista, No, o sea, siempre me mandaban a pintar banquetas o cosas así porque te castigo. rompía las reglas. Entonces a ti te tocó la prefecta Camila, Sí, la chaparrita. sí. A Hombre, mí también me tocó la perfecta Camila. también te tocó, buena onda, ¿no? No, nomás los ponía a hacer patitos a los que Llegaban tarde. llegaban. Eh, Después los ponían a barrer el patio, recoger la basura de los jardines. Era Pero pues, muy... alguien dijo que eso era malo para su autoestima y que era bullying y no sé qué. Y entonces ahora ya hacen lo que se les pega a su gana. Era La divertido generación, verlos. deje a la generación de cristal, profe. Ah, sí, es cierto. Pues es lo que hay, ¿no? Ni modos. Hay que adaptarse. Sí. ¿Eh? Esa generación que les tocó los derechos de los niños, de ahí para acá, Dios guarde. Yo hasta la fecha no tengo traumas y tengo valores. Exacto, pues yo soy de la generación de la chancla. No Del había jalón de departamentos, patilla. no había departamentos psicopedagógicos, ni había tutorías personales, ni había arreglos con los directores para que me dieran chance. Nomás la chancla solucionaba todos esos problemas. El jalón de patilla. Sí, chancla y órale, a estudiar. No había de que mándale un mensaje al profe para ver si nos explica qué es lo que tienes que hacer, porque yo no le entiendo.
Mi mamá estudió hasta tercero de primaria. Y yo salí de mi papá, pues mi papá sí estudió hasta la universidad, pero pues nunca estaba en la casa, pues, estaba trabajando. Entonces mamá es la que me decía cómo sacar los dieces. Y no era porque me hiciera la tarea, era porque me amenazaba que tenía yo que ponerme a estudiar y si no le entendía tenía yo que buscar la forma de entenderle. ¿Eh? No que ahorita, ay, profe, es que no le entendemos a su tarea, si no la puede explicar a las 11 de la noche o cualquier día de la semana, incluyendo sábados o domingos. Ya, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Ah, ¿verdad? Pero estamos hablando de infantes. Aquí ya es otra cosa y es otro servicio y es diferente. Usted paga por ello y pues merece atención. ¿Eh? Bueno. Sí, la verdad, esto es un servicio que va incluido en su colegiatura. Entonces, pues vale la pena. Pero pues ahí que porque no le entienden a las tareas de primaria, de secundaria. ¿Eh? Y hay compañeros que ahorita con esta pandemia dieron sus números personales y sus WhatsApps y sus redes sociales y ahorita están pobrecitos a un paso del manicomio porque es muy desgastante que no tengas un límite de tus actividades laborales, de tus actividades personales o tu otro trabajo, porque pues como saben, pues muchos tenemos que tener 2 empleos para poder trabajar con Ale. Si no, nomás no. Entonces, pues imagínense, 220 alumnos que me toca, porque ahora los grupos son de 55. ¿Eh? Ya extremo, ¿no? Pues, y no pudieron meter más porque no estaban ciertos de si íbamos a regresar a clases presenciales. Ahorita con esos 55 no caben en un aula. ¿Mm? Si 30 y tantos en algunas aulas cabían apretados. Ahora imagínate 50 y tantos. Y ahora con estas nuevas normalidades, ¿cómo vas a conservar la distancia y cómo vas a mantener un entorno libre o limpio si tienes a 50 individuos respirando el aire de un solo salón? ¿No? Entonces, hay muchas cosas que aprender de esta pandemia y dentro de estas, pues todo lo que aplique a la planeación estratégica de nuestros directivos, ¿no? Cómo ven el futuro, cómo ven las tendencias, cómo ven la actualidad, las normativas, el mercado de alumnos, hay más, hay menos. Todo eso todo va a caer en planeación estratégica. De la que me digas, de la que te guste, pero todo va a caer ahí. Entonces, pues vamos a darle, compañeros. Yo ¿Mande? le quería preguntar algo. ¿Mande? Por ejemplo, el día de ayer en específico estábamos viendo sobre un tema de planeación Ujú, estratégica, por ejemplo, en la organización donde yo trabajo, ¿no? ujú, Entonces, a mí me llamó mucho la atención un tema. Nosotros, por ejemplo, estamos abarcando el mercado del acero a nivel nacional. ujú, Y nuestra estrategia fue ya no exportar ujú, y, y, y solamente abarcar el mercado nacional porque había mucha demanda para toda la infraestructura del país ujú, y no se estaba cubriendo. Entonces, ujú. algunas empresas salieron del mercado porque no lograron cumplir con Adaptarse. sus planes de entregas. Ujú, Pero no entendía, bueno, no logramos entender la estrategia de una empresa que, por ejemplo, nosotros hacemos las estructuras para edificios, ¿no? Estructuras muy ujú, grandes. ujú. Entonces, todas las estructuras pequeñas prácticamente las dejamos de De decir, no atender. vamos a hacer nada de eso, no vamos a producir nada de eso. Ujú, Y, y el mercado prácticamente se quedó completamente libre
para el tema para otras empresas que podrían agarrarlo. Ujú. Y una en específico no quiso, o sea, no lo agarró y prefirió seguir exportando cuando eso es más caro. El tema de los aranceles y todo eso del acero, pues está muy alto. Entonces no entendíamos la estrategia, el por qué decide aún así, teniendo el mercado totalmente libre para él, con todos los materiales pequeños, aún así decidió Ujú. seguir exportando, aunque eso le cueste más. Sí, Ay, ¿por qué podría hacer eso? porque seguramente una de dos podría ser que ellos ya tuvieran alguna especie de contratos que no pueden cambiar si no hay una penalización. Si yo puedo decir, es que ya no me conviene venderte a tu país, a Estados Unidos, donde sea. Ya no me conviene porque me sales más caro. Y el otro le puede decir, sí, pero tenemos un contrato. Y entonces, pues ya no es mi bronca. O sea, son cuestiones donde fallan por no haber implementado indicadores de vigilancia sobre el contexto. Y porque seguramente no tienen o sintieron que no tenían la capacidad para atender a los dos al mismo tiempo. La infraestructura interna de su producción, es decir, los cambios que implicaría posiblemente diversificar los productos para atender dos mercados. Y entonces se quedaron con el mercado más seguro, entre comillas. No tuvieron el valor o no tuvieron la información suficiente como para tomar la decisión de el mercado interno. Yo veo posiblemente esos escenarios que hubieran obligado a tomar esas decisiones. Entiendo. Sí, solamente el único comentario que nos hicieron, pues necesitaríamos estar dentro de Exacto. su sistema para entender esas decisiones porque son inexplicables, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, a lo mejor ahí les faltó temple, ¿no? Para tirarse de cabeza a la alberca que se ve vacía de gente. ¿Por qué? Porque no tenían información de qué tan profunda estaba la alberca, si iban a caer bien o iban a caer mal. Entonces se quedaron en su jacuzzi remojándose. Aunque les salía más caro, aunque avanzaban menos, aunque no era tan amplio la ventaja, pues prefieren quedarse en su zona de confort. Y a veces, no sé si ya se los he dicho, en ingeniería industrial, entre todas las decisiones hay una que es muy importante y que a veces se malinterpreta, que es la decisión de no hacer nada. No hacer nada es también una decisión importante dentro de la ingeniería industrial, es decir, no cambiar nada, no mover nada, es una decisión, a pesar de que el contexto nos esté presentando escenarios que nos pudieran obligar a cambiar o a hacer algo. A veces no hacer nada es más barato que hacer algo al respecto de una situación. Y eso es también una de las máximas de ingeniería industrial. Por eso a veces vemos empresas feas, pero muy rentables. Y cuando llegamos al piso de producción, vemos que las paredes todas manchadas, los pasillos todos en cemento, y dices, oye, pues si hay tanto progreso, ¿por qué no le dan una manita de gato? Pues porque no hacer nada es más barato que invertir en pintura, en mano de obra, y pues finalmente esa acción no le agrega más valor al producto porque es algo totalmente estético. Por eso hay plantas feas. Porque pues realmente no hacer nada es una decisión de una planeación estratégica. O hacerlo en intervalos muy largos. Entonces a lo mejor es eso, ¿no? Parte de sus decisiones fue no hacer nada. Una estrategia ay, ¿cómo se llama? No es agresiva, ni a lo mejor es defensiva, ¿no? En el sentido de vamos a quedarnos quietos, no nos movemos, nos quedamos con lo que tenemos ya contratado
y esperando que haya un cambio todavía más favorable. Pero no tanto, yo esperaría ahí terminar el contrato de exportación y entonces ver qué me dejaron los competidores del mercado nacional. Pero ya ahí es eso, ¿no? Es falta de vigilancia. Falta de factores de vigilancia que le permitieran tener información sobre el comportamiento del contexto. Y también falta de conocimiento de la capacidad real o el potencial real de la propia organización para cubrir dos mercados. Entonces, si a mí no me alcanza, si apenas estoy dándome abasto para cubrir los pedidos contratados de exportación, pues no puedo mandar a generar una estrategia agresiva de ventas para abarcar un mercado con el cual no voy a tener la capacidad de respuesta que se va a requerir, porque pues estoy atorado en esta fila en que todo se va a tener que formar atrás de la fila de exportaciones, porque no hubo visión para hacer inversión, para hacer crecimiento, o sea, para mejorar la infraestructura, ampliar la capacidad de producción. No hubo tiempo. Entonces, por eso es esto. Ese es mi punto de vista de lo que yo pudiera decidir en esos escenarios. ¿No? Entendí, profe. Muchas gracias. No, hombre, ¿de qué? Ahora, tiene que ver con lo que dices, la evaluación de la estrategia, es decir, ellos ahorita pueden estar determinando qué indicadores estoy manejando que me diga si la estrategia que se seleccionó fue la adecuada o no. Y eso lo van a saber mediante una serie de aspectos que vamos a tratar de analizar a lo largo de esta sesión. Y al término en el tercer bloque, si nos da tiempo, vamos a tratar de aclarar dudas o establecer bien los parámetros de lo que va a ser la entrega de proyectos. Ahorita de entrada, que están la mayoría, recordarles que la fecha de entrega del proyecto es este viernes. Es decir, el próximo sábado ya cerró la plataforma, ya deben estar arriba su trabajo escrito y su archivo donde viene el enlace para su video. Es decir, en esta semana deben terminar su proyecto escrito y elaborar su video con su presentación de su proyecto. ¿Vale? Y el próximo sábado, lo que vamos a hacer es hacer la presentación en vivo de esos proyectos. Obviamente, pues vamos a tratar de darles una ponderación adicional que los motive en su calificación para hacer la exposición aquí en clase. Es decir, si yo veo el video, pues te califico al normal, ¿no? Al 100%, pero si expones aquí en vivo, pues te voy a dar una ponderación sobre un 110% para que tengas mejores posibilidades de tener un buen promedio en tu proyecto final. ¿Vale? Entonces, los invito a que preparemos una exposición o cuando menos nos prestemos para que comentemos cómo fue el ir y venir de nuestro proyecto, cómo fue la experiencia, cómo obtuvimos la información, cómo nosotros, como un detrás de cámaras, es lo que yo espero el próximo sábado como un bono para sus calificaciones de proyecto. ¿Sale? ¿Qué opinan? Yo me aviento, voy de inicio, profe, sin miedo al éxito. Sale, hecho. Salen los demás, ahí váyanse acomodando, váyanse preparando. ¿Va? Ok, entonces vamos a dar inicio. Para este bloque ya abrimos la última unidad, que es evaluación de estrategias. Ya analizamos la clase anterior, los aspectos fundamentales que abarca la implementación, ¿no? Desde cómo se va a ir desglosando de la misión corporativa, los diferentes planes de trabajo para los diferentes niveles de la organización, hablando específicamente los planes, la planeación funcional, ¿no? Como parte de este desglose de objetivos
y metas que persigue la planeación estratégica en la visión tanto a mediano como a largo plazo. Bajamos a esta parte de la planeación funcional, que ya estamos hablando de mediano y corto plazo. Porque de esta planeación funcional, donde se declaran también los objetivos, donde se declaran las metas de cada área funcional, pues toda esta dentro del panorama de lo que es la planeación, los valores y misión, visión y políticas generales de la organización. Es decir, todo dentro del mismo marco, ¿no? Posteriormente también platicábamos en la clase anterior sobre que de estos planes funcionales, pues se van a requerir otras formas de planeación que le llamamos programas y presupuestos. Con base en los objetivos que se persiguen y en los planes, los programas de actividades que se van a ir desarrollando para dar cumplimiento al plan funcional, pues obviamente paralelos a ellos se requiere abastecer de recursos, tanto humanos como económicos o de infraestructura, abastecer de recursos a las áreas funcionales, pues para que lleven a cabo el ejercicio de las actividades programadas. A su vez, estos programas pues van a requerir de que de manera formal se establezcan las maneras de llevar a cabo todas las actividades primordiales que agregan valor al producto, hay todas esas maneras de llevar a cabo esas actividades, y eso se logra mediante los procedimientos. Aquí podemos entrar en congruencia con otras teorías, ¿no? O con otras modalidades de administración, que bien pueden ser desde el TPM, el mantenimiento preventivo total, hasta sistemas de gestión de calidad que pueden llevarnos hasta ISO 9000. Todo eso son herramientas que me van a ayudar a integrar todo esto que estamos viendo como parte de la planeación estratégica de la organización. De hecho, ISO 9000 surge como una herramienta que facilita y orienta a las organizaciones a hacer de entrada este planteamiento de la misión corporativa, ¿no? Ya posteriormente, incluso la misma norma en las otras versiones anteriores nos exigía un manual de procedimientos en las cuales se desglosara todo lo necesario, la información que se necesitaba para llevar a cabo las actividades como parte de las estrategias de la organización, ¿no? Y el funcionamiento de su organización, buscando siempre esta dinámica de la mejora continua, ¿no? Entonces, hasta ahí existen infinidad de herramientas. Ya dentro de cada una de las áreas funcionales, de acuerdo a su característica, pues también las propias áreas funcionales están dotadas de sus propias herramientas de gestión dentro del área funcional, que son, digamos, clones o réplicas de la misma estructura o políticas de la organización para su administración en general, ¿no? Entonces, todo esto es lo que revisamos la vez pasada. Vimos también que la implementación de las estrategias, muchas veces la propia estrategia nos va a obligar a generar cambios dentro de nuestra forma de operar. Y dentro de estos cambios están los cambios en la estructura organizacional. Esta forma de adaptar la organización, este organigrama jerárquico dentro de nuestra organización, a veces requiere adaptarse a los tipos de empresa que nosotros estamos determinando con base en las estrategias para enfrentar el contexto. Entonces también vimos diferentes modelos o los modelos más comunes, más populares, en que se puede hacer un cambio en la estructura organizacional para responder a la implementación de la estrategia. ¿Sale? Entonces, eso fue lo último que vimos. Vimos también la necesidad de implementar o conocer los tres aspectos fundamentales de la implementación o que vamos a enfrentar en esos escenarios de la
planeación de la implementación. Precisamente ahí es donde entra la parte esta de analizar la estructura organizacional o el diseño organizacional. También la parte del análisis de conflictos, en el cual identificamos pues, los grupos de interés y cómo podemos nosotros tratar de conciliar con todos ellos para poder darle seguimiento o darle avance a la planeación estratégica. Y también hablábamos de esos planes de contingencia en los cuales pues también la empresa tiene que tener siempre sus respaldos o sus planes de respaldo o de apoyo para escenarios en casos extremos, ¿no? Y cómo estos también nos deben de ocupar en cada una de los niveles de las áreas funcionales, ¿no? Como parte de esta planes de contingencia que les llaman, ¿no? Como respaldo al plan estratégico principal. Ahora toca analizar un poquito cómo estas estrategias están funcionando desde la propia selección de la estrategia. Es decir, yo inicio el proceso de evaluación de la estrategia desde el origen de la estrategia. Si recordamos el esquema del cuadro azul, donde presentaba yo las etapas que estamos abarcando de la planeación estratégica, ahí veíamos que el bloque este de interacción o de retroalimentación entre cada una de las fases del desarrollo de la planeación estratégica, pues nos iba constantemente a dar información, a retroalimentar sobre el éxito o el impacto que iban teniendo la generación o el desarrollo de cada una de las fases de la planeación estratégica. Entonces, desde ese enfoque es como vamos a ver esta parte de la evaluación, desde el punto desde la generación de la estrategia hasta la evaluación propia de los resultados obtenidos posteriores o durante la implementación de la estrategia. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a ver es la evaluación de las estrategias. Y aquí notamos que incluso las estrategias mejor formuladas e implementadas se vuelven obsoletas cuando los entornos, tanto externos como internos de la empresa, cambian. Es esencial, por lo tanto, que los estrategas revisen y evalúen y controlen la ejecución de las estrategias de manera sistemática. Es decir, en la clase anterior también hablábamos de este sistema de control que debe acompañar el diseño organizacional para llevar a cabo la estrategia. Desde ahí estamos generando estos elementos de retroalimentación de las diferentes etapas de la planeación estratégica implementada, ¿no? El proceso de administración estratégica genera decisiones que pueden tener consecuencias importantes y perdurables. Por lo tanto, la mayoría de los estrategas concuerdan en que la evaluación de estrategias es vital para el bienestar de una organización. Las evaluaciones oportunas pueden alertar a la gerencia de los problemas o los posibles problemas antes que la situación se vuelva crítica. Y regresando al ejemplo, al comentario, al caso que nos presentaba nuestro compañero, de en qué etapa deberían estar ellos ahorita, ¿no? Ellos deberían estar recabando información de la propia operación, de cómo está la situación de la empresa, ¿sí? Actualmente, luego de haber tomado la decisión de no atacar el mercado interno, ¿sí? Y quedarse preferentemente con las exportaciones. Entonces, ahorita ellos están muy a la deriva dependiendo del contexto, ¿sí? Entonces, esta es la circunstancia que conlleva este punto que estamos hablando de la evaluación de la estrategia. Ellos deben estar precisamente en esta circunstancia, estar valorando
en qué momento evaluar cómo estoy recibiendo los datos de los resultados de la operación de la empresa, posterior a haber tomado la decisión de conservar solamente las exportaciones, ¿sí? Obviamente, si ellos generaron que hablábamos aquí, control de la ejecución de la estrategia, si ellos implementaron un sistema de control de ejecución de su estrategia, que fue conservar las exportaciones, si ellos lo diseñaron correctamente, pues seguramente todos los días, periódicamente, ellos tienen información sobre el desempeño de la estrategia. Y eso les debe de dar la pauta de tomar mejores decisiones o empezar a canalizar nuevos proyectos para proteger a la empresa, ¿sí? Entonces, la evaluación de las estrategias es una tarea compleja y delicada. Sin embargo, si nosotros enfatizamos demasiado en la evaluación, en este sistema de control del desempeño de la estrategia, si somos si generamos un aparato muy complejo, muy absorbente para el control de la estrategia, pues nos va a resultar costoso y hasta contraproducente. Si ponemos demasiados controles, a nadie le va a gustar ser constantemente evaluado. Mientras más intenten los gerentes evaluar el comportamiento de otros, menor control tendremos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a dedicar más a llenar datos, a generar datos, a manejar información, que en tomar decisiones. Entonces, aquí es el clásico caso en que todo exceso puede ser malo. Sin embargo, por otra parte, la evaluación escasa o no evaluar el desempeño o el desarrollo de la planeación estratégica, también eso puede resultar incluso peor. Entonces, la evaluación de estrategias sabemos que es esencial porque así podemos asegurar de qué forma estamos logrando los objetivos establecidos e incluso con qué velocidad lo estamos logrando, con qué eficiencia lo estamos logrando, ¿sí? Entonces, de acuerdo con este autor, Richard Rummel, él dice que hay dos factores. Así como en los FODAS está la parte interna y la parte externa, también en la parte de la evaluación de la estrategia tenemos que considerar esos aspectos. La parte externa y la parte interna de la evaluación. En la parte interna vamos a analizar conceptos que tienen que ver con la congruencia y la viabilidad de la estrategia implementada. Y cuanto a los aspectos externos, vamos a medir la consonancia o la ventaja, tendría yo que poner ahí entre paréntesis, si es competitiva, que logra la empresa o que va logrando la empresa gracias a la implementación de la estrategia, ¿sale? Entonces, estos son los criterios que vamos a analizar para llevar a cabo la evaluación de la estrategia, ¿sí? Que es por parte de la evaluación externa, consonancia y ventaja, y por parte de la evaluación interna, la congruencia y la viabilidad de la misma. En cuanto a consonancia, como un elemento de evaluación externo, aquí nos vamos a referir a la necesidad de que los estrategas examinen conjuntos de tendencias, así como tendencias individuales al momento de evaluar estrategias. Una estrategia debe representar una respuesta adaptativa al ambiente externo y a los cambios críticos que ocurran en él. Una de las dificultades al momento de conciliar los factores internos y externos clave de una empresa a la hora de formular estrategias es que la mayoría de las tendencias son resultado de la interacción entre otras. Antes de entrar a este ejemplo, aquí yo quiero recuperar parte de lo que hacemos en el análisis de Pestel o en el análisis de FODA, ¿sí? Es decir, aquí me está diciendo que
debo considerar las tendencias. Y aquí vuelven a caer otra vez en los factores de vigilancia. Las cuestiones ambientales, las cuestiones ecológicas, las cuestiones legales, las cuestiones sociales, culturales, todo lo que está en el contexto de la organización. Debemos nosotros tener un indicador que nos diga cómo está manifestándose nuestra empresa gracias a la estrategia que está llevando a cabo o que se determinó para llevarla a cabo, ¿sí? Y obviamente esta consonancia tiene que ver con el conocimiento del cómo los cambios que se están generando en el entorno de la organización para saber cómo está respondiendo o si nuestra estrategia se está adaptando adecuadamente a estas tendencias, ¿no? Y aquí habla de un ejemplo muy simple. Dice, por ejemplo, el auge de las guarderías es resultado de la interacción de varias tendencias. Estamos hablando del contexto, del entorno, ¿sí? Esas tendencias son el aumento en el nivel educativo promedio, la mayor inflación y el aumento en el número de mujeres que trabajan. Esos son como las tendencias individuales, ¿no? Aunque las tendencias económicas o demográficas podrían parecer estables durante muchos años, hay oleadas de cambios ocurriendo al nivel de las interacciones. Es decir, en un periodo largo de tiempo podríamos notar estas otras tendencias más generales, vamos a llamarle así, pero dentro de esas fluctuaciones en las tendencias del comportamiento del entorno, para este caso, aparecen también otros que son de mediano o corto plazo, como puede ser la inflación o el aumento de las mujeres que tienen que trabajar. ¿Mm? Y dice uno, bueno, ¿y el aumento en el nivel educativo promedio qué tiene que ver con que cada vez se requieran de más guarderías en una comunidad o en un país? Pues eso implica que a la mujer, al tener mayor nivel de estudios, va a tener también la oportunidad de desempeñarse profesionalmente, lo cual complica el hecho de la crianza de los hijos. Por lo tanto, pues va a requerir de guarderías. ¿Por qué? Pues porque tiene una buena profesión y tiene que ejercer su profesión. Las otras es la mayor inflación en otros casos. La inflación, ¿qué implica? Que el sueldo de una sola persona en una familia no sea suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Por lo tanto, la mujer también tendrá como consecuencia que buscar una actividad económica que le permita adaptar la economía familiar a esta inflación, ¿sí? Entonces, todo esto así es como en este ejemplo se van a encontrar dentro de los factores de vigilancia que ya vimos, o los elementos que conforman el PESTEL o el FODA, así es como nosotros tenemos que tratar de interrelacionar que hay tendencias que vienen acompañadas o que van surgiendo como parte de consecuencia de cambios en otras tendencias que a lo mejor no tendríamos nosotros fijamente observadas, ¿no? Por eso mantener un sistema, de una manera sistémica, la recopilación de información continua de este comportamiento del entorno es muy importante. Sale, se nos acaba el tiempo, nos vemos en 5 minutos.